Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Camino Poderoso. Hoy vamos a hacer un recorrido histórico por el tamaño del pene. Y diréis, ¿por qué? Pues sí, porque voy a sacar la máquina del tiempo y nos vamos a ir cuando dejamos las cavernas y empezamos a tener nuestros protoasentamientos urbanos hasta el día de hoy, en donde tenemos ya, pues, señores con 22-23 centímetros mostrando sus wiwis en OnlyFans. A lo mejor no os lo creéis, pero en la prehistoria el tamaño del pene y el papel del hombre, o sea, no pintábamos absolutamente nada, éramos un cero a la izquierda, porque allí las que mandaban el cotarro eran las mujeres. Las mujeres eran las que tenían la fertilidad y traían hijos al mundo, y por lo tanto eran más sedentarias que los hombres, que encargaban mucho más de los cultivos, porque se encargaban del cultivo y además de la prole de hijos que traían al mundo, y esos hijos les enseñaban a que ellos cultivasen también la tierra. Por lo tanto, estaba vinculada mujer, hijos, tierra y la comunidad que se organizaba alrededor. Y además, los hombres no tenían certeza 100% de que esos hijos que estaban teniendo las mujeres eran hijos propios suyos. ¿Qué pasó? ¿Dónde sucedió este cambio? Pues los hombres descubrieron que tenían fuerza bruta, fuerza física, y que si eran belicosos podían conquistar, dominar y someter. ¿Qué hicieron? Pues dio lugar la aparición de la propiedad privada. Los hombres sometieron a las mujeres, se quedaron con sus hijos y se aseguraron de que los hijos fuesen suyos, y se quedaron con la tierra. Así que la heredabilidad de la tierra pasó de ser matriarcal a ser patriarcal, y aparecieron así las primeras ciudades fortificadas. ¿Por qué? Pues porque los hombres se partían la cara con los de la comunidad de allí enfrente y se mataban unos a otros. Y así la mujer quedó relegada a un segundo lugar, y todo aquel que tenía un cromosoma Y y un apéndice llamado pene entre las piernas colgando, pues bueno, subió un escalafón en lo que es el peldaño de la consideración de seres humanos. Llegó el famoso patriarcado. Avanzamos un poco y nos vamos a la antigua Grecia. Es curioso porque en la antigua Grecia el tamaño del pene no tenía la consideración que tiene hoy en día. Es más, todo lo contrario. Se consideraba que aquel que tenía un pene pequeño era mucho más virtuoso que el que tenía un pene grande. ¿Por qué? Porque en general quien tenía un pene grande era como más dado a utilizarlo y por lo tanto a sucumbir a las tentaciones y a los vicios, al sexo, a la bebida, al juego descontrolado, a ser impulsivo. Eso no estaba bien visto, porque en la Grecia clásica lo más importante era el raciocinio, la razón, porque era lo que nos distinguía a los hombres de los animales. Avanzamos unos cuantos siglos y nos vamos a ir al oriente, nos vamos a ir a la India. Allí entre el siglo III y el siglo V después de Cristo, de nuestra era, se escribió el Kama Sutra. Vatsyayana decidió escribir un manual o un tratado sobre la ciencia del amor, y el amor, por lo tanto, incluía el sexo y sus prácticas sexuales. Lo más interesante que hay en el Kama Sutra, que no son solo las posturas, es que el autor distinguía en hombres y mujeres según el tipo o el tamaño de pene, o según la profundidad de la vagina, en este caso el tamaño del lingam, que es el pene, o el yoni, que es la vagina de la mujer. Y había tres tipos de hombres. Estaba el hombre liebre, que tendría un pene de alrededor de más o menos 8 centímetros, el hombre toro, que tenía más o menos 13 centímetros, y el hombre caballo, que tenía pues un pene de 18 centímetros, que estaba pues eso, superdotado. Y con las mujeres pasaba lo mismo. Según la profundidad de la vagina estaba la mujer cierva, que en este caso era con una profundidad vaginal de más o menos 8 centímetros, la mujer yegua con una profundidad de la vagina de más o menos 13 centímetros, y la mujer elefanta con una capacidad virtual de su vagina de más o menos 18 centímetros. ¿Qué ocurre con esto? Estas diferentes tipologías podían hacer uso de las diferentes posturas y así disfrutar cualquier tipo de hombre con cualquier tipo de mujer. No tenían que ir siempre los de la misma profundidad del pene con los de la misma profundidad de la vagina. Y eso es de lo que nos habla el Kama Sutra, no solo de hacer acrobacias en la cama. Ahora nos vamos a volver otra vez hacia Europa y nos vamos a ir a la antigua Roma, en donde el pene volvió a adquirir protagonismo, pero el pene erecto y poderoso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el pueblo romano era un pueblo conquistador que quería someter a los demás pueblos e instaurar sus leyes, sus modos y sus tradiciones. El pene erecto se hacían unos pequeños amuletos, y estos pequeños amuletos atraían la buena suerte. Es más, muchas veces hasta se les ponían alas. ¿Pollas aladas? Pues sí, pollas aladas. Desmoronado el Imperio Romano por las invasiones bárbaras, fueron más bien germanas que bárbaras, llegó la Edad Media. Ya el cristianismo estaba extendido por todo el Imperio Romano, y el cristianismo sabemos que tiene una base judeocristiana, una base
que viene del Antiguo Testamento directamente, de un libro que escribieron unos señores, en donde cuentan cómo en el jardín del Edén, pues Eva fue tentada a morder la manzana del árbol del conocimiento para que los hombres tuviesen conocimiento y ciencia, y Eva mordió la manzana y le dio a probar a Adán, y Dios, en este caso, en vez de ser misericordioso, como se nos dice, pues no lo fue. ¿Y qué hizo? Les dio pudor y vergüenza para que taparan sus genitales y les expulsó del paraíso. O sea, un Dios estupendo. Así que la sexualidad lo único que tenía era un papel reproductivo. Y eso se nos ha quedado hasta prácticamente el día de ayer. O sea, hasta los años 90, a pesar de toda la libertad sexual de los años 70, 80 y tal, no, lo tenemos incrustado en nuestra mente. El sexo tiene valor reproductivo, no valor de disfrute. Y esto viene desde la maldita Edad Media y la tradición judeocristiana. El caso es que esta tendencia no se quitó, pero vio un poco la luz con el Renacimiento, en donde retomamos los cánones clásicos helenos, pues de la Grecia clásica y de la antigua Roma o la Roma más esplendorosa. Y así tenemos pues de nuevo las artes, la escultura, la pintura, y ahí tenemos pues el David de Miguel Ángel, sin ir más lejos, en donde tenemos un hombre con unas dimensiones increíbles y tenemos de nuevo esos penes prácticamente infantilizados que hacían los griegos clásicos. Recordemos que era lo virtuoso. Si avanzamos en los siglos, pues nos internamos en el 17, en el barroco, en el 18 y en el 19, en donde la fe cristiana retomó todas sus fuerzas a pesar de pasar por el siglo de las luces y esa revolución científica que hubo, pero el tema del cristianismo seguía muy metidos en la vida de todos. No fue hasta el finales del siglo XIX, principios del XX, cuando aparecieron figuras como Freud, que puso el dedo sobre la llaga y dijo, bueno, tanta represión, cuidado, está creando fantasmas, está creando perversiones y está creando depravaciones. No era una sociedad tan moral como se hacía querer ver. El puritanismo, los desnudos, todo eso estaba prohibidísimo. Es más, muestra de esta decadencia moral, hay un ejemplo muy claro en España a principios del siglo XX con la aparición de la imagen de movimiento. El rey Alfonso XIII, bisabuelo del rey actual de España, fue el primer productor de cine pornográfico. Alfonso XIII junto a sus ayudantes se iba a las Ramblas de Barcelona a elegir a las prostitutas que más le gustaban para rodar sus propias películas pornográficas. En esas películas pornográficas el tamaño del pene de los hombres no importaba nada, porque las que importaban de nuevo eran las mujeres. Las mujeres encarnaban esas fantasías reprimidas, esas depravaciones que no estaban permitidas en una sociedad que era moral y piadosa de cara a la Galia. Entonces tenemos muchas películas con unos guiones sobre novicias tentadas a fornicar, sobre curas que a las pobres y piadosas feligresas pues se las quieren beneficiar, monjas que están salidas como picos de una mesa. Increíble que Alfonso XIII fuese el primero, pero bueno, a ver, pues los reyes tenían sus cositas. Fue ya en los años 60, a finales, con toda la revolución sexual, el movimiento hippie, lo que era la revolución estudiantil aquí en Europa, en donde se respiraban nuevos aires, en donde la gente pedía más libertad, en donde pedían quitarse el corsé del judio-cristianismo en el que se nos había metido. Apareció el erotismo en el cine y la pornografía siguió, aunque fuese en un submundo, pero sí es verdad que poco a poco empezaba a ganar fuerza. Ya a finales de los 80, con el VHS y el Betacam, ya había soportes cinematográficos audiovisuales para consumir pornografía y consumir cuerpos desnudos. Seguían estando muy enfocados en la mujer porque se dirigían a un público 99,99% heterosexual, hombres heterosexuales. Y por lo tanto, pues los hombres heterosexuales tampoco tenían mucho interés en ver a los tíos. Los tíos les daba un poco igual. Además, se sentían reconocidos con esos hombres más o menos normalitos, a no ser que tuvieses algunas estrellas del porno que despuntaran un poco entre las mujeres, como podía ser John Holmes, al que todo el mundo admiraba porque tenía un pene de 23 centímetros y eso nadie lo había visto, o Ron Jeremy, que este sí que rompía un poco con los cánones y los hombres a lo mejor sí se sentían un poco más identificados. Un señor bajito, un poco calvito, con mostacho, velludo, barriguita.
También las generaciones de aquella época estaban acostumbradas pues a compartir vestuarios en las escuelas, porque antiguamente los hombres se duchaban juntos en las escuelas, a hacer el servicio militar, en donde las duchas comunales pues todo el mundo veía todo tipo de penes y no en erección. Al final todo el mundo decía pues más o menos tenemos lo mismo, cosa que empezó a cambiar a partir de finales de los 80, principios de los 90, en donde ya se extendió el VHS, hubo mucha más libertad sexual para hablar de todo tipo de temas. Eso sí, se hablaba de los temas, se debatía sobre ellos, pero no se realizaba educación sexual ni en las casas ni en las escuelas. Los 90 continuaron con la explosión de la pornografía y ahí tenemos los Stallions tipo Rocos y Freddy, que estaba pues eso, con sus veintitantos centímetros de pene, o Nacho Vidal ya conforme nos adentramos en el siglo XXI. Los hombres en aquel momento empezaron a admirar a esos iconos de la masculinidad bruta y ruda que cogían y trataban a la mujer y la subyugaban con su pene enorme y todopoderoso. Y se empezaron a ver otro tipo de prácticas, pues como un hombre con muchas mujeres, como el sexo anal, como el tema de las bucaques, las gangbangs y hasta las dobles penetraciones, que eso era como rizar el rizo. Sin embargo, allá por el 2000 y algo irrumpió el internet de alta velocidad y no mucho más tarde irrumpieron los smartphones y los dispositivos en donde todos tuvimos una pequeña pantalla a nuestra disposición en cualquier momento, y eso hizo que explotara la pornografía y todos en cualquier momento tenemos acceso a cuerpos desnudos y sobre todo a penes erectos. Plataformas digitales como los tubes han propiciado que la pornografía sean los contenidos más consumidos en internet, hasta llegar a ser el 70% de los contenidos que existen en la red. Así que tenemos una avalancha de este tipo de cuerpos de hombres musculados o muy dotados que tienen una performance bastante agresiva de dominación hacia la mujer, y nos hemos creído que eso es lo normal, cuando la sexualidad no va de eso. Pero es el problema de tener este tipo de contenidos y no tener educación sexual, o ya no diría sexual sino psicoafectiva. Si piensas que tu pareja lo que necesita es que le des 3 bofetadas y le metas tu pene hasta que prácticamente llegue a vomitar por las arcadas, pues hay un problema ahí. Seguramente a tu pareja le apetece más un sexo apasionado y demás y acabar haciendo la cucharita diciendo cosas bonitas. No le interesa que le claven un pene entero de 18 centímetros hasta que le roce las vísceras. Estos iconos todopoderosos de los penes en erección han llevado a que ahora la población cada vez más joven, incluso también la mayor, tengan trastornos sexuales y disfunciones sexuales. Disfunciones eréctiles por sobreutilización de pornografía, preocupación o ansiedad ante coito y por lo tanto gatillazos, o simplemente pues baja autoestima y complejo. Llegados a este punto tenemos que reflexionar sobre cuál es el papel del pene a lo largo de la historia, y si os dais cuenta es algo más psicológico y de los valores que ha ido teniendo en cada momento histórico que una cosa, una verdad, una certeza que ha existido desde siempre. El pene tiene que ser grande y todopoderoso y que sirve para dominar a tu pareja sexual. El pene debería servir para generar vínculos placenteros y de confianza con tu pareja. Eso sí, da seguridad, pero no por el tamaño que tiene, sino porque te empodera como hombre y como ser humano con capacidad de acción. Pero igual de empoderadas que deberían estar las mujeres con su vagina, en igualdad de condición. Y aquí dejo este vídeo, espero que os haya parecido interesante. Prometo subir más vídeos sobre este tema, ya sabéis, suscribiros, manita para arriba, campanita, y hasta la próxima. Chaito.